¿Por qué se ha disparado el precio de las bicicletas los últimos años? Es una pregunta que todos nos hacemos, yo incluido, y he necesitado la ayuda de grandes profesionales que están en Asia y bueno, en nuestras factorías, hablando de diseñadores, de ingenieros, de fabricantes, para que me explicaran un poco el porqué de que se hayan disparado tanto los precios y una bicicleta tope de gama actual valga prácticamente el doble de lo que valía hace 10 años. Lo he querido separar en 5 puntos, quizá de lo que influye menos a lo que influye más en el precio final de la bicicleta. El primero de todos, el I+D, lo que se invierte actualmente en innovar las bicicletas, en buscar nuevas formas, en buscar optimización, pues creo que es uno de los factores que más hace que las marcas tengan que invertir en un producto que lo encarece irremediablemente. Otro claramente, punto número 2, la energía, los combustibles. Estamos viendo cómo el precio de la energía se ha disparado, el precio de los combustibles se ha disparado prácticamente hace 10 años. Un litro de gasolina valía la mitad de lo que vale actualmente y eso ha influido también muchísimo en el precio de las bicicletas. Vamos con el punto 3. Las materias primas. Las materias primas, especialmente el carbono, pero también tanto el acero como el aluminio se ha subido mucho de precio. Pero el carbono es realmente el que está marcando esa subida alta en el precio final de la bicicleta. ¿Por qué? Porque hay otros sectores del mercado, como puede ser la automoción, que están tirando mucho de fibra de carbono. ¿Por qué? Los coches eléctricos necesitan ser aligerados, ya sabemos que el peso de las baterías es altísimo y muchos fabricantes necesitan fibra de carbono que antes no la necesitaban para fabricar estos vehículos. Esto hace que la demanda, por tanto, haya subido muchísimo en el mercado y haga que los costes sean más caros, ya sea por escasez y por la alta demanda. Cuarto factor, la fabricación. Cada vez se escatima menos en hacer un cuadro de calidad, cuando antes quizá en el interior del molde se utilizaba únicamente plástico, ¿no?, para hacer presión y fusionar lo que es el carbono con el molde de acero en el cual se metía el cuadro. Ahora se usan espumas interiores recubiertas de látex para poder dar una mayor presión al cuadro y esto encarece el coste. Pero vamos al punto 5, el que realmente ha marcado la subida de las bicicletas y que se diferencia de otros sectores, y es la mano de obra. Antes se fabricaban prácticamente todos los cuadros en Taiwán y ahora estamos viendo cómo se está pasando a países como China, como Vietnam, como Camboya, porque la mano de obra es más barata. En Taiwán empezó a subir mucho el salario mínimo, aunque no necesariamente es el salario mínimo el que trabaja en las factorías, pero los salarios se fueron subiendo y por eso las propias fábricas que empezaron en Taiwán montaron filiales en estos otros países que comentaba. Si te pones a analizar el precio de la mano de obra en China, en Camboya, en Vietnam, se ha cuadruplicado en los últimos 10-12 años. Esto repercute claramente al precio de la bicicleta. Y os podéis hacer una pregunta que yo también me la hacía. ¿Por qué el sector de la automoción, por ejemplo, no se ha disparado? Pues porque el sector de la automoción se ha podido industrializar. En cambio, la bicicleta de carbono necesita de un operario, de un trabajador que vaya colocando fibra de carbono a fibra de carbono en una posición exacta y no se puede robotizar. Por lo que al final necesitamos personas. Después de cada cuadro hay una persona detrás que la ha metido en el molde para luego proceder al prensado, la compactación del carbono junto con la resina, y eso hace que, aunque todo se intente automatizar más, haya cosas que en el sector de la bicicleta sea absolutamente imposible. Todas las personas con las que he hablado han coincidido en que el coste ha subido muchísimo. De hecho, ya se están empezando a hacer las primeras factorías en Portugal, en Polonia, en Hungría, en países del este, porque ya ante la subida del coste de los cuadros es bastante viable que se empiecen a fabricar en Europa, que no necesariamente ni mucho menos va a hacer que los cuadros sean de una mayor calidad, porque la experiencia que atesoran en Asia es grandísima, pero sí que es verdad que en cuanto a tema de transporte, tiempos, aranceles,
puede ser más beneficioso. Veremos cómo sigue evolucionando el mercado. Sabemos que la inversión para una bicicleta es muy cara. Yo creo que nos tenemos que poner a pensar en cuánto utilizamos la bicicleta, 200, 250 días al año, durante cuántos años. Una bicicleta de carbono no tiene fecha de caducidad, pero bueno, no obstante, esto lo trataremos en otro próximo vídeo para ver si las bicicletas de ahora son mejores o peores que las de antes. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo corto pero explícito, y os animo a que os suscribáis y deis a la campanita para que no os perdáis los próximos vídeos. ¡Chao, chao!